De regreso y me da muchísimo gusto saludar como siempre a mi querida Marta Lamas. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias. Y Mauricio Merino. Mario, ¿Cómo estás, querido? Mauricio? Bien, por fortuna. Qué bueno, Muy qué bueno bien. que están bien. Marta. Y que nos traen como siempre. Nunca nos saludamos temas. tú y yo al principio, ¿verdad? Del segmento. No, porque estamos chorchando allá afuera, entonces... Porque se ponen a Pero platicar aquí- desde Sí, ahí. aquí Como en no. público, ¿no? En público nos Es solo saludamos. el íntimo. Han de decir, qué groseros esos dos que no se ve saludan. que, habían Pero- preguntado, se ve que no se llevan, ¿verdad? No, es que estamos La verdad, afuera no. chorcheando. Bueno, La verdad no se llevan mucho, hay muchos choques, ¿no? Muchas diferencias. Muchas. No, bueno, oye, cuéntanos, Mauricio, se presentaron datos de medición de pobreza, platícanos. Me parece muy interesante que ya se publicó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares Sí. 2018. La ENIG 2018, la hace el INEGI. Hay tres conjuntos de datos que vale la pena revisar. Primero, porque esta ENIG le pone otra vez, se publica periódicamente, esta es la edición 2018, la anterior fue 2016, le pone cifras a las muchas desigualdades que hay en México, empezando por la desigualdad de ingresos, que sí es brutal. En las áreas urbanas, dice la ENIG, empiezo, si me permiten, por ahí, Sí. el ingreso diario promedio por receptor, dicen ellos, por la persona que gana dinero en los hogares, son, por cierto, 34.700.000 hogares los que observa el INEGI. En el grupo más pobre, en el grupo que se conoce como primer decil, los que ganan menos, ganan 46.1 pesos, 46 pesos con 10 centavos, mientras que el más alto, 804 pesos. Esto es el ingreso corriente cotidiano. día. ¿Perdón? al día. Al día. En las áreas rurales, el ingreso promedio diario, o sea, promedio diario, siempre los promedios son engañosos, es de 36 pesos con 80 centavos entre los que menos ganan y 708 pesos entre los que más ganan. Este es el primer dato de desigualdad brutal que hay en el país. Es decir, en las zonas urbanas la diferencia es de 17.4 veces, mientras que en las zonas rurales son 19.3 veces. Se reitera una y otra vez esta desigualdad en los ingresos, que además se agiganta, ya sabemos, Marta, por la diferencia entre hombres y mujeres. Ganan mucho más los hombres. En el más alto, por ejemplo, de escolaridad, que se gana más también, mientras más educación Más se tiene, ingreso hay. más ingreso hay. Y si es hombre quien tiene esta educación, gana mucho más que las mujeres. La diferencia es brutal, ¿eh? 109,000 pesos en promedio trimestral. Esta vez el dato Este se es presenta por trimestre. 109,000 pesos para hombres, 61,900 pesos para mujeres. Marta, es absolutamente En el brutal. mismo segmento educativo. En el mismo segmento, pero también cuando bajas al segmento de primaria, quienes solamente tienen primaria, También se ve también la desigualdad. los hombres 11,000 pesos al trimestre, las mujeres 5,890 pesos al trimestre. En fin, hay muchos más datos. Uno, por ejemplo, que vuelve a llamar la atención y que parece que ya llueve sobre mojado y que seguimos como país sin entender el problema de fondo, son los grupos indígenas. Como siempre aparecen al final de la lista. Ganan muy poco dinero, son los que están al final de todas las listas de marginación. No aburro a tu auditorio, Mario, con más datos, solo registremos. La diferencia hombres-mujeres es muy fuerte, la diferencia es escuela, no escuela, estudios, no escuela. La parte urbana contra la rural sigue siendo una diferencia muy relevante, y también hay diferencias regionales. Al final, ya lo dije, tenemos una distancia muy relevante entre quienes más ganan y quienes menos ganan. Punto uno. Punto dos, ¿cómo se configura esta desigualdad? Y aquí me gustaría que me ayuden a hilar lo más fino posible. Los ingresos, voy al final a los gastos, pero los ingresos están en buena medida determinados por el trabajo
Es decir, la mayor parte de los Proviene ingresos que del trabajo. reciben las familias provienen del trabajo y especialmente por remuneraciones por trabajo subordinado. En los promedios generales, en la composición de las principales fuentes de ingreso por trimestre, así lo presenta el INEGI, el trabajo remunerado es de 28,223 pesos por trimestre, por trabajo remunerado, para hacer un total de 33,000 pesos. ¿Ok? La mayor parte del ingreso de los hogares es el trabajo remunerado. Repito, 28,200 pesos, lo cierro, para un total de 33,000 pesos. Hay, además, por jubilaciones, por, digamos, resultado del Transferencias. trabajo, Ah. no, por resultado del trabajo, otros 3,460 pesos en el total. Y por becas provenientes del gobierno o por beneficios provenientes de programas gubernamentales, solamente hay 726 pesos en promedio o 116 pesos para 2018 de becas. Lo que quiero aquí marcar es una cosa muy elocuente y muy evidente. El principal ingreso Es el trabajo. es el trabajo, No las transferencias. no claro. las transferencias. Por mucho que se incrementaran las transferencias, Claro. seguirían siendo mucho menores que el producto del trabajo y de la consecuencia del trabajo acumulado. ¿Ok? Y último dato, y luego, si me autorizan, hago un rapidísimo comentario sobre esto. El último es cómo se gasta el dinero. El gasto es súper importante porque finalmente el ingreso está determinado por el tipo de gastos y por el monto de los gastos que tú estás realizando en cada uno de los hogares. Doy el dato. El principal gasto, según la ENIG, tiene que ver con alimentos y bebidas, la comidita. El segundo tiene que ver con el transporte. Y aquí hago una acotación. Tanto el alimento, la mayor carga de gasto por alimento, como la carga por transporte, atañen a la gente que se mueve para ir a su trabajo, Claro. y que tiene que comprar comida estando en su trabajo. Estas son las cargas principales del gasto de los hogares en México. Después, en tercer lugar, están los servicios de educación, lo que la gente gasta, no tanto por pagar la escuela, cuanto por acompañar la formación, libros, cuadernos, todas estas cosas. Finalmente, la vivienda en cuarto lugar. La lista es mucho más larga. Ok. Me quedo con estos datos, Mario, si me autorizan, para decir, primera lección que se desprende de la evidencia que tenemos a la vista es, bueno, tener evidencia importa. Claro. Y creérsela importa. Para tomar decisiones de fondo en el país hay que construir los datos y hay que tomárselos en serio. Esto ya se está volviendo un problema público, por eso lo subrayo en primerísimo lugar. En segundo lugar, para combatir la desigualdad, si tú solamente haces transferencias No resuelves. monetarias entre poblaciones seleccionadas, lo único que haces es reproducir estos datos en el tiempo. Tendrías que ser muy cuidadoso en seleccionar a las personas de menores ingresos, a las que realmente las transferencias de dinero del Estado les van a ayudar a salir adelante. Añado una información: las personas con menos ingresos del país, los más pobres entre los pobres, aún entre ellos el 40% del ingreso se obtiene por su trabajo. Sí. Ahí Y están un los tercio límites del por modelo de las transferencias transferencias, de dinero. Un segundo dato: dado que todo tiene que ver con el trabajo y tenemos 60% de trabajo informal, si queremos derrotar la desigualdad, tenemos que hacer el trabajo formal, dotarlo de prestaciones sociales, de seguridad social, de garantías desde el Estado, para que trabajar tenga sentido en función De acuerdo. de generar una sociedad igualitaria. Y por último, el complemento para romper la desigualdad en México, esto dicen estos datos, son los derechos sociales. La posibilidad de que haya garantías plenas de que ir a la escuela no les va a costar a las familias, que el Estado acompañe todo este proceso. Sí. Que los que van a comer tengan respaldo del Estado
para poder tener alimentos seguros y el transporte a todas luces, que es en donde se está gastando una buena parte del ingreso familiar, sea también respaldado por el Estado mexicano. Ahí están. Derechos contra transferencias. Esto nos dicen los datos del INEGI, Ahí que está son la encuesta. contundentes. Berenice, que por cierto mañana se presentan los datos de Coneval también a propósito con el insumo justamente de esta encuesta. Así es. Y hablando de condiciones de trabajo, Marta. Y hablando de condiciones de trabajo y de los niveles más pobres y de la informalidad, el trabajo sexual. Y acaba de realizarse el lunes 29 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 22º Encuentro Nacional de la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales. Y las compañeras decidieron hacerlo en Tuxtla, que Tuxtla es de un experimento que hizo el que fue gobernador Patrocinio González Blanco en 1991, que creó un burdel gigantesco para que le diera servicio además al destacamento militar que estaba ahí. Esto fue en 91, antes de la irrupción zapatista, y que había todo un tema de los militares. Y es un espacio grandísimo que está además todo cerrado. Yo he estado ahí como amurallado, y para entrar tienes que identificarte, tiene una sola puerta, lo controla el municipio, pues, pero las trabajadoras están planteando que hay un tema de abuso económico. Se les cobra a ella por los usos de los cuartos. Al principio no se sabía muy bien si esto iba a ser, el dueño iba a ser el gobierno. Parece que luego hubo personas que compraron algunos de los cuartos y que los subarriendas, pero le están cobrando a las trabajadoras sexuales 200 pesos al día, cuando además en este momento no hay la cantidad de clientes, además clientes que pagan muy poco, 50 pesos o 100 pesos, ¿no? Entonces hay todo un tema con la regulación, porque además yo estuve justamente en Tuxtla con la presidenta de Cencira, Patricia Uribe, la doctora Patricia Uribe. Tuvimos una reunión con el presidente municipal y su encargado de salud con el tema de las tarjetas sanitarias, en donde Patricia Uribe les dijo: oigan, no sirve de nada el control sanitario a las mujeres, habría que hacérselo a los clientes, cosa que nadie le quiere hacer. Olvídense, es decir, todo trabajador debería, toda persona que trabaja, hacerse chequeos normales, pero este tema de la tarjeta sanitaria es una locura. Entonces, en el encuentro que lo coordinó Brigada Callejera en apoyo a la mujer Elisa Martínez, hay algunas fotos que van a pasar sobre las asistentes del encuentro, y una muy linda de la propia Elvira con su micrófono, con una blusa blanca. Lo que se está planteando es a las autoridades: ok, aquí hay un tema de que este trabajo les está reportando al municipio ingresos, pero no son ingresos equitativos o justos. ¿Por qué no sentarse a ver realmente cuánto están ganando las mujeres, cuántos clientes están llegando, y buscar una tarifa que sea justa? Porque además hay todo este tema que es un trabajo que está fuera de los censos. Yo no sé si en esto que tú has leído en trabajo informal se considera el trabajo sexual, pero aquí están llegando no solamente las mujeres ellos encuestan todos los hogares, es una muestra enorme. Claro, ¿no? pero fíjate que la mamá en el hogar o la hermana diga: yo hago trabajo sexual. No, ellas salen y dicen que van al mercado, que van a trabajar de otra cosa. Es decir, habría que buscar algún instrumento para poder medir la informalidad, el trabajo sexual. Aquí están llegando mujeres, no solo de Tuxtla, sino de 9 municipios, y además están llegando muchas centroamericanas que vienen de la frontera. Entonces sí habría que hacerle un llamado a las autoridades. Ya tuvimos una reunión, cambiaron las autoridades, ahorita hay un nuevo presidente municipal que no está al tanto, digamos, de esta problemática, pero hay aquí un tema de abuso. La cuota que se está cobrando es desproporcionada con el ingreso que están teniendo. Es un lugar cerrado en donde hay un cierto control. Se podría muy fácilmente sentarse y hacer las cuentas y permitir que la idea original de que hubiera un lugar seguro, limpio, tanto para las trabajadoras como para los clientes, pueda todavía vivir, y no que se vuelva el negocio de unos amigos o de unas gentes ahí que están abusando de nuevo de la necesidad de un sector muy desprotegido. Pues ahí está la denuncia. Gracias Marta. Vamos a ver qué respuesta hay y la estaremos comentando aquí seguramente. Sí. Gracias, Mauricio. A ti, Mario, muchas gracias. Gracias.